Buenos días. Soy Virginia Sánchez Rodríguez, profesora contratada doctora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y es para mí un placer formar parte de este Congreso Connect 2022. En ese sentido, en primer lugar, quiero dar las gracias a la dirección del Congreso y también a la dirección de Artium por su invitación. En lo que a mí respecta, voy a presentar la ponencia titulada La música de cine como recurso formativo para la concienciación contra la violencia de género. Esta contribución tiene que ver con mi doble faceta como docente y también como investigadora. Una de las líneas de investigación a las que he dedicado la mayor parte de mi tiempo tiene que ver con la música de cine, y en ese sentido siempre he pensado que la docencia puede ser un camino para no solo mostrar a los estudiantes lo que hacemos, sino también para interrelacionar todo lo que aprendemos tanto desde la perspectiva de la investigación como de la práctica docente. Y en ese sentido, además, cada vez soy más consciente de que los docentes tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones, no solo como transmisores de unos conocimientos, sino también como responsables de animar a despertar la reflexión y el espíritu crítico de nuestros estudiantes en medio de la sociedad en la que vivimos. Y eso es algo que podemos hacer desde la universidad, puesto que trabajamos con personas adultas y puesto que además podemos abordar distintas perspectivas y herramientas. En lo que a mí respecta, como docente del área de música de la Universidad de Castilla-La Mancha, soy una firme defensora del empleo de las artes y de las humanidades como recursos para que las nuevas generaciones observen la realidad que les rodea, con la intención de que puedan conocer esa realidad y también, ¿por qué no?, de que puedan incluso cambiar esa realidad. Y una de las herramientas susceptibles de empleo como parte de este contexto es el cine. El cine, al igual que el resto de manifestaciones artísticas, no solo puede hacernos soñar con otros mundos, nos puede hacer también viajar a otros tiempos, sino que además el cine es capaz de reflejar la configuración social y las inquietudes estéticas propias de la época en la que una película ha sido gestada. A este respecto, además, tenemos que tener en cuenta la realidad en la que vivimos, y es que una de las preocupaciones sociales del siglo XXI en el que estamos inmersos tiene que ver con la violencia de género, una lacra social que refleja la desigualdad aún vigente entre hombres y mujeres, a pesar de los avances logrados gracias a la conciencia ciudadana y a la conciencia y a la implicación de las instituciones. Esta preocupación social aparece ya recogida en la legislación española en los primeros 4 años del siglo XXI, en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, y también esta preocupación ha contado con reflejo en películas creadas durante todo el siglo XXI. Son muchas las películas que durante estos 22 primeros años de este siglo XXI han tratado de reflejar la violencia de género con la intención de sensibilizar, de concienciar y de prevenir. A modo de ejemplo, la más pionera en ese sentido es la película cuyo cartel ven en pantalla ahora mismo, la película Solas, dirigida por Benito Zambrano, del año 1999, que se alzó con 5 premios Goya. Posteriormente hay otras cintas como Solomía, protagonizada por Baz Vega, en este caso una película del año 2001, o es el caso también de la cinta titulada Te doy mis ojos, película de Itziar Boyain del año 2003, de la que hablaremos con mayor profundidad a continuación, y otro testimonio que también refleja esa conciencia de directores y directoras por la violencia de género para reflejarla en el contexto audiovisual, se observa en otra cinta, por ejemplo, de Isabel Coixet del año 2005, como es La vida secreta de las palabras. Paralelamente a esta realidad audiovisual, también hay que decir que la representación de la violencia de género en el cine español ha contado igualmente con representación en el ámbito académico, es decir, esa preocupación plasmada en el ámbito audiovisual también se ha reflejado en las investigaciones que estudian el contexto audiovisual español. En ese sentido, existen algunos antecedentes que pueden ver en pantalla que, a través de perspectivas y miradas poliédricas, han abordado previamente esta cuestión en el cine y en otros medios audiovisuales. Ahora bien, ante esta realidad audiovisual y académica habría que plantearse lo siguiente: ¿cómo podríamos utilizar las películas como un recurso susceptible de empleo para la conciencia social para nuestros estudiantes universitarios?
También podríamos preguntarnos qué aportan las distintas manifestaciones artísticas que forman parte del cine a una historia sobre la violencia de género, sobre todo en el caso de aquellos investigadores y docentes del ámbito artístico. Y más allá de todo esto, dado en este caso mi perfil como profesora y también como investigadora en música, también podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es la música integrada en las películas de esta temática contra la violencia de género y cuál es la recepción de nuestros estudiantes universitarios ante la música en estas películas y en estas escenas sobre violencia de género? Pues bien, para dar respuesta a estas preguntas, en esta conferencia voy a presentar brevemente una experiencia docente que realizamos no este curso, sino el curso pasado en la Universidad de Castilla-La Mancha, el curso 2020-2021, en el campus de Ciudad Real. Una experiencia que fue encaminada a conocer cuál es la recepción por parte de nuestros estudiantes universitarios de la música procedente de una película de esta temática relativa a la violencia de género, en concreto la película Te doy mis ojos. Te doy mis ojos, de Iciar Boyain, fue la vencedora de la 18ª edición de los premios Goya del año 2004. Se trata, seguramente muchas de las personas que están viendo esta conferencia hayan visto esta película, pero por si acaso, sin tratar de hacer spoiler, me gustaría hacer una breve sinopsis. En este caso, la película muestra el modo en que Pilar, una mujer que sufre violencia de género por parte de su esposo, trata de comenzar una nueva vida lejos de este, a pesar del conflicto que sufre entre el amor y la necesidad de crear un futuro para ella y para su hijo. A pesar de la crudeza temática, la protagonista logra independencia económica y logra recuperar la seguridad en sí misma cuando es capaz de emprender un nuevo rumbo alejada de su maltratador. En este contexto, la música adquiere un lugar fundamental. Cuando vemos una película, un anuncio, una serie de televisión, la música aporta significados, aporta sentidos que suman junto con el resto de elementos que forman parte del mundo audiovisual. Y en este sentido, la música, compuesta por Alberto Iglesias, va encaminada no solamente a buscar la empatía del espectador ante esta historia tan dura, sino que también la música es capaz de recrear el universo completo de los personajes, especialmente de su protagonista. En este sentido, la música va a ser protagonista de esta experiencia que les voy a presentar a continuación, y lo que nos planteamos en ese sentido es de qué modo podemos utilizar esta música como una herramienta para concienciar, o al menos como una herramienta para sensibilizar a los jóvenes como parte de la educación universitaria. Bien, pues la experiencia a la que me estoy refiriendo voy a presentársela brevemente a continuación. Esta experiencia docente, que tiene como núcleo la música procedente de una película sobre violencia de género y que perseguía la escucha y un poco la conciencia a los jóvenes universitarios, se desarrolló con un grupo de 33 estudiantes del grado en Maestro en Educación Primaria de la Facultad de Educación de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha. En concreto, hemos trabajado con los alumnos y con las alumnas de la asignatura Prácticas Musicales Creativas, que es una asignatura que se cursa en el primer semestre del cuarto curso, el último curso, y que forma parte del plan de estudio de la mención en música. Es decir, nuestros maestros, los maestros de la mención en música, son maestros generalistas de educación primaria, que además cuentan con la especialización en música. Esta asignatura se cursa, como hemos dicho, en el último curso, valga la redundancia, y tiene una carga lectiva de 3 horas semanales durante el primer semestre. Los contenidos de la asignatura se estructuran en 4 temas. Como sucede en el caso de numerosas materias de perfil artístico, no es necesario terminar un tema para abordar los contenidos del tema siguiente, sino que es posible trabajar aspectos de varios temas de forma simultánea y transversal. A este respecto, de forma paralela a la preparación de un repertorio musical como parte de la asignatura, que son contenidos del tema 4, en la asignatura se trabajan los conceptos históricos y estilísticos de las piezas abordadas como parte de ese repertorio, contenidos del tema 1. Todo ello se hace a partir de intervenciones vocales e instrumentales, de la interpretación de canciones, contenidos del tema 3, donde la participación de los estudiantes se realiza de forma práctica, tratando de que despierten su creatividad,
que son contenidos relativos al tema 2. Para todo ello, como parte de la asignatura, se emplean herramientas de trabajo formadas por exposiciones en clase, comentarios de lecturas científicas, elaboración de propuestas didácticas, resolución de casos prácticos y, sobre todo, actuaciones musicales, interpretaciones musicales en el aula para trabajar de forma teórico-práctica estas cuestiones, pero también actuaciones musicales públicas. Bien, durante el curso 2020-2021, como parte del currículo y con la intención de adquirir algunos de los objetivos de aprendizaje de esta asignatura, los estudiantes participaron en un proyecto encaminado a adquirir estos contenidos, algunos de ellos, y también encaminado a la sensibilización contra la violencia de género a través del arte musical y a través de la música integrada en las películas en torno a una efeméride. Esa efeméride era la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra cada año el 25 de noviembre. De acuerdo con esa fecha, en el curso 2020-2021 lo que hicimos fue que las semanas previas al 25 de noviembre diseñamos una experiencia encaminada a adquirir los conceptos básicos del estudio de los medios audiovisuales, contenidos y conceptos encaminados a valorar la música y su funcionalidad dentro del cine y simultáneamente también encaminados a trabajar desde una perspectiva ciudadana la conciencia contra esta lacra social, contra la violencia de género, todo ello a través de la música procedente de películas, de los medios audiovisuales. La planificación que diseñamos fue la que pueden ver en pantalla. Las dos primeras sesiones estuvieron dedicadas a que los alumnos conocieran la historia del cine. Fueron 2 jornadas encaminadas a la formación conceptual sobre el lenguaje audiovisual y especialmente, puesto que prácticas musicales creativas es una asignatura eminentemente musical, también en estas 2 primeras jornadas se les alfabetizó en torno a los parámetros de estudio y a los parámetros de análisis de la música dentro del cine y de la televisión y de los anuncios. Las sesiones 3 y 4 estuvieron encaminadas al trabajo personal de los estudiantes, elaborando un cortometraje con la inserción de música realizada por ellos mismos o con la inserción de música ya preexistente. Las sesiones 5 y 6 estuvieron destinadas a compartir al visionado de esos cortometrajes elaborados por los estudiantes con la explicación y el análisis de la función de la música en cada uno de ellos. Y puesto que ya eran conocedores de la metodología y de los parámetros de estudio, la última sesión, ya justo cerca del Día Internacional contra la Violencia de Género, es la que estuvo destinada a esta temática. En concreto, en la sesión número 7 fue en la que se abordó el análisis de la música dentro de una película sobre violencia de género, con la intención de que ellos pudieran practicar ese análisis de cómo funciona la música dentro de diferentes secuencias y sobre todo también con la intención de conocer cómo los estudiantes reciben la música procedente de una película sobre violencia de género, si escuchan la música sin elementos adicionales, sin saber incluso de dónde procede esa música, y cómo es la recepción de los estudiantes si escuchan esa música conociendo que forman parte de una película contra la violencia de género y viendo además las escenas en las que forma parte. En ese sentido, todas estas sesiones fueron diseñadas para trabajar, como decíamos, los conceptos básicos relativos al tema 1 que hemos comentado, la creatividad como parte del tema 2 y todas las cuestiones temáticas vinculadas a estos trabajos. Junto al interés de todo lo trabajado en las sesiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, conviene decir que los resultados más significativos tienen que ver con la última de las sesiones, con la sesión número 7, en la que los futuros maestros, nuestros estudiantes universitarios del grado de maestro en educación primaria, trabajaron en torno a la película Te doy mis ojos. El trabajo en torno a esta película, esta sesión, perseguía 2 objetivos principales. El primero de ellos tenía que ver con el hecho de que los estudiantes pudieran aplicar los conocimientos sobre los parámetros de análisis de la música integrada en los medios audiovisuales que ya habían adquirido en las sesiones previas. Y el segundo objetivo iba encaminado a reflexionar y a comprobar si la audición de una composición inicialmente concebida para el cine podía ver modificada su percepción cuando era escuchada descontextualizada
es decir, sin saber si procede de una película, y si se percibía de una forma distinta, si se sabía que venía de una película y además una película contra la violencia de género. En cuanto al contexto y los participantes, bueno, pues la actividad, mejor dicho, esta séptima sesión estuvo destinada, o mejor dicho, participaron 33 estudiantes de los 35 que cursaban la asignatura, puesto que el día que se llevó a cabo esta sesión solamente asistieron 33 estudiantes. En concreto, la muestra de nuestros estudiantes demuestra que la mayor parte de asistentes eran mujeres, que es algo habitual en nuestros estudiantes del grado en maestro, sobre todo en maestro en infantil, pero también en primaria. Y también la edad de los participantes comprendía entre los 20 y los 25 años. La mayor parte de los encuestados, conviene decir que hicimos una encuesta que pueden ver en pantalla, en la que indicaron algunas cuestiones estadísticas, sexo, franja de edad, estudios musicales previos. La mayoría de estos estudiantes, de las personas que participaron en la sesión y que respondieron el cuestionario, tenían conocimientos musicales previos como estudiantes de escuelas de música o como músicos amateurs. Y una vez conocidas estas cuestiones más generales sobre el perfil de nuestros estudiantes, pues les voy a mostrar el desarrollo de esta séptima sesión. Como parte de la dinámica, nuestros estudiantes respondieron esta encuesta en la que los puntos más importantes tienen que ver, según ven en pantalla, con la audición 1, la audición 2, la parte de la película y la visualización de las dos audiciones. Como parte de la dinámica, primero les expliqué a los estudiantes que íbamos a escuchar dos audiciones, vamos a escuchar dos piezas musicales sin darles más información. En primer lugar, los estudiantes escucharon el tema musical En la Catedral de Alberto Iglesias, procedente de la película Te doy mis ojos. Pero como les digo, ellos no conocían de dónde procedía la música. Este es el primer tema musical que escucharon. Una vez que escucharon la audición 1, tuvieron que responder varias preguntas. Entre ellas, la más significativa o la que tenía más valor para conocer la recepción de los estudiantes universitarios es la que ven en pantalla. ¿Qué te transmite esta audición 1? Sin conocer de dónde es la música, ni su compositor, ni su pertenencia a la película, la mayor parte de ellos, como pueden comprobar, el 87,9% de los encuestados, señaló que le transmitía melancolía. Algunos de ellos también sintieron tristeza e incluso, bueno, ya en menor, con una gran distancia, 5 personas establecieron que, bueno, que atisbaban esperanza a tenor de esta melodía. Bien, después de escuchar esta audición, escucharon otra audición sin conocer el contexto y fue ya después cuando se les explicó que todo esto formaba parte de la película Te doy mis ojos, una película que a tenor de lo que respondieron no habían visto y no conocían la trama. Pudimos explicarles en qué consistía la trama, vimos algunos pasajes de la película y ya fue después cuando conocían de qué película procedía cuando volvieron a escuchar esta misma audición. Ahora ya sí, no solamente la escucharon, sino que vieron cuál es la escena de la que forma parte dentro de la película. Este
es el resultado de la visualización de la audición 1 dentro de, en concreto, del bloque musical 2 de la película. Hola. Adelántate que ahora voy. ¿Por ahí? Sí, por allí. Recto hasta el final. Ahora abajo. Los estudiantes en este punto no solamente pudieron ver la secuencia, sino que ya eran perfectamente conocedores del modo en el que se puede analizar esta música dentro de un elemento audiovisual, si la música en este caso es diegética o no diegética, en este caso no diegética, la función principal de la música, un análisis de qué instrumentación aparece, elementos armónicos, disonancias, etcétera, etcétera. En este caso concreto, después de ver esto, ya no nos interesaba trabajar esas cuestiones de análisis, puesto que lo habíamos analizado y lo habíamos trabajado en las sesiones anteriores de este proyecto, sino que nos interesaba conocer su percepción. Después de ver este clip, además de otras preguntas, respondieron a la siguiente. Tras la visualización de esta secuencia y ya conocido el argumento de la película, ¿qué te transmite la música? Pues bien, frente a lo que habían respondido anteriormente, aquí también la mayor parte de los encuestados trasladó que le transmitía melancolía, pero hay algo diferente al anterior y es que un elevado número de participantes también señaló que le transmitía esperanza, probablemente porque en este caso ellos ya estaban coaccionados conociendo que la música formaba parte de una película sobre violencia de género y que el final era relativamente positivo por la situación de superación de la mujer maltratada. Tras esa primera audición, esa audición 1, hicimos lo mismo con la audición 2. Esta audición 2, la primera vez que fue escuchada por nuestros estudiantes, todavía no conocían nada de la película ni de la procedencia. En este caso, la audición 2 es el tema musical de Alberto Iglesias para la banda sonora musical de la película titulado Noche, música lenta. Vamos a escuchar un fragmentito. En este caso se puede observar esa indefinición armónica, que es lo que caracteriza este tema titulado Noche música lenta de una extensión considerable. Bien, los encuestados, nuestros estudiantes universitarios, pudieron escuchar el tema completo y todavía en ese punto, sin conocer la procedencia, respondieron a la pregunta ¿qué te transmite esta música? La gran mayoría de ellos señaló que le transmitía tristeza, seguido de miedo. Tras la escucha de esta segunda audición, como he comentado previamente, ya los estudiantes fueron informados de que la música procedía de esta película, conocían el argumento, habían visto y visualizado el tema musical anterior y en lo que respecta a la audición 2, pudieron volver a escuchar esa música, ahora ya como parte de la película, donde aparece este tema musical, Noche música lenta, es el bloque musical 17 y el bloque musical 17 es el que van a poder ver a continuación. Van a ver además esta melodía realizada por el arpa, van a ver que es un tema muy largo,
como muy fragmentado, que une tres secuencias narrativas diferentes. La protagonista, la primera, protagonizada por Antonio, que es el maltratador, que está escribiendo en su diario sus sentimientos y sus frustraciones. Van a ver después que la música continúa en torno a una segunda secuencia narrativa en la que Pilar lee accidentalmente el diario del maltratador, y una tercera secuencia narrativa protagonizada por Pilar, donde ya está formándose como guía artística, y en este caso la pieza se integra como parte de esas acciones encaminadas a lograr una autonomía, a lograr superarse. Vamos a ver la secuencia completa. Como pueden comprobar, la música es un elemento muy importante en la cinta, porque en ocasiones no hacen falta palabras para trasladar esa angustia, incluso en el proceso en el que la víctima trata de dar una nueva oportunidad a su maltratador. En este caso, la música es la que transmite cosas a la imagen, dada la urgencia del teatro. Ya viene la que acompaña este tema musical, no es música. Dice el pintor que podemos escuchar los cuadros, oírlos aquí dentro, como cuando escuchamos música, porque los colores son como las notas y se repiten como en una melodía. 3 amarillos, 2 azules, otra vez amarillo y un silencio, el blanco. El blanco no suena, no duele. Si podemos escucharlos, también los sentiremos. El verde es el equilibrio. Es una proposición de trabajo. Sí. El azul, profundidad. El violeta es el miedo. Bien, esta secuencia, que es muy amplia, como han podido comprobar, la música además es muy diversa, presenta una gran indefinición armónica. En este caso, más allá del contenido, cuando nuestros estudiantes respondieron qué les había transmitido la música después de conocer el contenido y de haber visto la secuencia, también pudimos comprobar que los resultados eran diferentes a la primera vez que habían oído la audición. Esa primera vez, la mayor parte de ellos sentía melancolía, sentía tristeza. En este caso, la gran mayoría, un 72,7%, afirmó que la música les transmitía esperanza, muy por encima de la tristeza o de la melancolía, lo que demuestra, de forma previa a la presentación de unas conclusiones más cerradas, que los estudiantes, nuestros estudiantes, cuando escuchan música, cuando ven manifestaciones artísticas, cuando están ante una película de una temática grave, ellos también sienten empatía y son capaces de transformar sus sentimientos en torno a la recepción, en este caso, de la música. Bien, para finalizar, simplemente la exposición, la presentación de esta experiencia didáctica llevada a cabo con alumnos universitarios de la Facultad de Educación de Ciudad Real, que es el centro en el que yo trabajo. Bueno, pues a la hora de diseñar esta experiencia formada por 7 sesiones, en la que la más importante para la presentación de esta conferencia ha sido la última, la sesión 7,
tuvimos en cuenta que queríamos, por un lado, fomentar la sensibilización y la sensibilidad, la empatía de nuestros alumnos ante esta lacra social y, por otro lado, por supuesto, conocer la recepción de la banda sonora musical de una película sobre violencia de género, en este caso la película Te doy mis ojos, a través, bueno, pues de su recepción, de sus sentimientos. Este trabajo de campo, recordemos, formó parte de un proyecto de alfabetización audiovisual que se llevó a cabo dentro de la asignatura Prácticas Musicales Creativas, con un total de 10 horas distribuidas en 7 sesiones, y el proyecto fue encaminado a adquirir algunos de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Los objetivos de aprendizaje los pueden ver en pantalla. Con este proyecto, con todo el proyecto, nuestros estudiantes adquirieron algunos conceptos sobre lenguaje audiovisual y sobre los parámetros de análisis de la música dentro del cine, que son objetivos de aprendizaje 1 y 2. Los alumnos eran capaces, además de interpretar y adaptar materiales musicales integrados en sus propios cortometrajes en las actividades que previamente hicieron, algo que era propio del objetivo 5, y también pudieron desarrollar cuestiones de creatividad como parte del objetivo 7. Pero, como decimos, este proyecto también, más allá de los contenidos, nació con la intención de que los estudiantes fueran capaces de valorar la música como parte de los lenguajes audiovisuales, objetivo 3, y todo ello iba encaminado, además, aprovechando las efemérides que dan mucho juego, no solo en los colegios, sino también en las universidades, de no solo cumplir con estos objetivos de aprendizaje, sino también con sensibilizar como parte de la realidad en la que ellos se encuentran. En ese sentido, podemos señalar, por tanto, que nuestro proyecto repercute en aspectos que van más allá del aula universitaria, porque la valoración de la experiencia, en este caso musical y audiovisual, forma parte de la formación estética de cualquier individuo, además de tratar de cumplir con los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Respecto a la sesión 7, que es la que ha protagonizado mi intervención, bueno, pues en cuanto al estudio encaminado a conocer la recepción de la música de la película Te doy mis ojos sin asociación audiovisual y con asociación audiovisual por parte de nuestro estudiantado, tras el análisis de los resultados podemos afirmar que la mayor parte de los estudiantes universitarios experimentó una modificación en la recepción musical cuando ellos eran conocedores del argumento de la película y cuando sabían que las piezas formaban parte de una película en torno a la violencia de género. De entrada, ante la escucha desprovista de una asociación audiovisual del primer tema de la audición 1, titulada En la catedral, la mayor parte de los encuestados experimentaron sobre todo melancolía seguida de tristeza. Sin embargo, una vez que los estudiantes ya conocieron la trama de la película y una vez que ya la protagonista estaba tratando de salir adelante, la mayor parte de los estudiantes continuó sintiendo melancolía, pero una gran parte de ellos, un 60%, añadió que sentía, al ver esa secuencia con esa música, sentía esperanza, un 60%. Unos resultados todavía más concluyentes fueron en torno a la segunda audición, al tema musical Noche, música lenta. En la primera escucha, cuando los estudiantes no sabían de dónde procedía esa música, mostraron evidentes sentimientos de tristeza y de miedo. Pero tras conocer el argumento y al ver la secuencia completa, esta larga secuencia que hemos podido visualizar, los resultados fueron muy diferentes porque la gran mayoría ya no sintieron ni tristeza ni miedo, sino que el sentimiento predominante fue la esperanza, con un 72,7%. Desconocemos si este resultado en la percepción se debe a la asociación positiva del arte con el cambio de vida de la protagonista o al hecho de que la escucha de la melodía de Alberto Iglesias junto a la visibilidad del colorido de la obra de Kandinsky haya podido motivar el despertar de la esperanza. Pero lo cierto es que más allá de las razones que hayan llevado a los estudiantes a sentir esto, los datos recogidos en estas dos audiciones, sobre todo en la segunda de ellas, podrían ser sorprendentes porque la música que escuchamos no es eminentemente tonal, sino que tiene pasajes atonales, algo que normalmente cuando nosotros lo escuchamos nos traslada debido a nuestra formación musical desde pequeños, al contexto occidental en el que estamos. La escucha de pasajes atonales nos suele transmitir miedo o inseguridad. En todo caso, más allá de las razones que haya llevado a nuestros estudiantes a responder y a sentir todo esto, lo que resulta evidente es que la recepción musical es tan diversa como la propia diversidad humana, puesto que se trata de unos efectos absolutamente personales,
Y también lo que es evidente es que la escucha de una pieza musical que forma parte de una disciplina artística como el cine, que se caracteriza por la convivencia con otras artes, puede verse modificada, puede modificar su percepción en una escucha si realizamos esa escucha junto con elementos audiovisuales, con los restantes elementos audiovisuales que forman parte del cine. Para finalizar mi intervención, únicamente me gustaría subrayar que esta conferencia solamente ha presentado una experiencia de las muchas que todos los docentes hacemos en nuestras aulas, de las muchas que podemos llevar a cabo con nuestros estudiantes universitarios, y en este caso se desarrolló este proyecto y en concreto esta última sesión, esta sesión 7, con la intención, no sé si de fomentar la formación como un recurso formativo, como dicta el título de mi conferencia, no sé si con esa intención de convertirse en un recurso formativo, pero sí desde luego con la intención de convertirse en un recurso que fomente la sensibilización contra la violencia de género a través de las artes. Esto es todo por mi parte. Quedo a su disposición para cualquier consulta a través del correo electrónico. También me encantaría conocer si ustedes han llevado a cabo alguna experiencia didáctica relacionada, y les doy las gracias por su atención. Un saludo y muchas gracias.